Ahí está, ya se está grabando la sesión. Recuerden que es importante mantener sus camaritas encendidas durante toda la sesión para que su asistencia pueda contar. El micrófono lo vamos a mantener desactivado y pues nada más lo activamos en caso que tengan alguna duda, que quieran participar para que me ayuden a resolver algunos ejercicios. ¿Ok? Ahí les va la presentación. Y mientras llegan los demás, déjenme ir rapidito por mi agua para poder estar, porque voy a hablar mucho. Ok, bienvenidas, permítanme un momentito. Listo. Pues bueno, vamos a comenzar para aprovechar bien nuestra sesión, nuestros 40 minutitos de clase, para que no nos vaya a faltar tiempo al final, ¿ok? Muy bien, pues estamos en la materia de Física 1. Estamos ya en la clase virtual número 7. Seguimos trabajando con la unidad número 2 que se llama cinemática. Para esta sesión vamos a estar trabajando con el concepto de tiro parabólico. Este es otro movimiento de los que ya hemos visto anteriormente, que es caída libre, tiro vertical, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, este es otro tipo de movimiento, pues es otro tipo de análisis que vamos a estar haciendo sobre los objetos. ¿Ok? En el caso del tiro parabólico, cuando un objeto es lanzado hacia arriba y este no tiene una fuerza de propulsión propia, se le da el nombre de proyectil. Y pues realiza un movimiento denominado tiro parabólico. Existen dos tipos de tiros parabólicos. Uno es el tiro parabólico horizontal y el otro se llama tiro parabólico oblicuo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que estoy admitiendo ahí los que van llegando. El primero, el horizontal, se caracteriza por la trayectoria curva que sigue un objeto al ser lanzado horizontalmente al vacío. El segundo, que es el tiro parabólico oblicuo, se caracteriza porque la trayectoria que sigue un objeto lanzado forma un ángulo con el eje horizontal. Y aquí están los dos tipos de tiros parabólicos con los que pudiéramos encontrarnos. El horizontal, recuerden que es el que se lanza, pues digamos que hacia adelante, pero como está por efectos de la gravedad cayendo también hacia el suelo, pues hace ese movimiento curvo. ¿Ok? No se va así directamente hacia el frente, pero tampoco cae como en caída libre, ¿verdad? Entonces, si se fijan, forma esta línea azul, que sería como en la trayectoria curva. Y el tiro parabólico oblicuo podemos ejemplificarlo como cuando un basquetbolista arroja la pelota de basquetbol hacia la canasta y forma este caminito curvo, que sería, digamos, algo así como un semicírculo, pudiéramos decirlo, aunque pues no siempre es necesario, ¿verdad?, que sea exactamente un semicírculo. A veces puede ser como que más, más curvo. Y bueno, hay varios componentes que tenemos que ir analizando cuando nosotros utilizamos el tiro parabólico. Si ustedes se dan cuenta, pues vamos a tener una altura, vamos a tener una distancia con respecto a X, aquí también tengo una altura Y, una distancia con respecto al eje X, vamos a tener ángulos de inclinación, vamos a tener velocidades iniciales, puntos o alturas máximas en alguno de los casos, vamos a tener velocidad inicial, velocidad final, la gravedad va a estar implícita en todo este tipo de ejercicios. Entonces ahora, para el tiro parabólico, pues sí vamos a hacer un análisis un poquito más detallado. Aquí en tiro parabólico se utilizan las mismas fórmulas que utilizamos en aceleración y con las mismas consideraciones.
solamente que ahora vamos a agregar más fórmulas. Y aquí, si se fijan, son bastantitas, entonces no las vamos a utilizar todas, nada más aquí les voy a dejar estas fórmulas para que ustedes vean que todo este análisis vamos a poder nosotros hacer dependiendo de qué es lo que nos pida cada ejercicio calcular. Por ejemplo, tenemos las componentes de la velocidad inicial. Cuando nos dan una velocidad inicial podemos sacar su componente en el eje X y su componente en el eje Y usando el coseno y el seno de las funciones con respecto al ángulo. Tenemos el desplazamiento horizontal, qué tan lejos con respecto al eje de las X avanza un objeto cuando es lanzado por tiro parabólico. Podemos calcular la altura máxima, podemos descomponer también las velocidades con respecto a sus componentes en X y en Y. Podemos calcular el tiempo que tarda en subir un objeto y el tiempo que tarda en bajar ese mismo objeto. Y también podemos calcular, pues, cuál es el tiempo que duraría en el aire, tanto en la subida como en la bajada. Entonces, van a ser 3 formulitas distintas. Queremos encontrar la rapidez del proyectil en cierto momento. Bueno, pues usamos esta formulita que está por acá. Y por aquí el ángulo que se forma con respecto al eje de las X, pues también lo podemos calcular. ¿Ok? Si recuerdan ustedes cuando vimos vectores, pues muchas de estas fórmulas tienen que ver con eso de los vectores, ¿ok? Vamos a hacer 3 ejemplos y lo vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo ir sacando la información, cómo la vamos a interpretar y cómo vamos a utilizar pues las fórmulas que sean necesarias para resolver el ejercicio. Vamos a ver este primer ejemplo. Dice, un avión de rescate deja caer un paquete de provisiones de emergencia a un barco que se encuentra parado en medio del océano. El avión vuela horizontalmente a 80 metros por segundo. Ese sería pues, un dato importante que es la velocidad. Dice que está a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. Este es un dato, este es otro dato, y nos pide calcular, inciso A, el tiempo que tardará el paquete en llegar al barco. Por ahí vamos a utilizar esta formulita, el tiempo que tarda en bajar el paquete. Luego nos pide que encontremos la distancia que recorre el paquete desde que es lanzado, esto con respecto al eje de las X. Vamos a usar esta segunda formulita. Y luego queremos saber la velocidad con que el paquete llega al barco. Aquí está el barco, aquí está el avión. Vamos a utilizar primero, como tenemos lo que es la velocidad del avión cuando vuela horizontalmente, vamos a necesitar calcular lo que es la velocidad en el eje de las Y, o sea, la velocidad de caída además de la velocidad horizontal. Entonces vamos a tener que calcular por aquí la velocidad en el eje de las Y y después con esta última fórmula calculamos ya la velocidad final con la que el paquete va a llegar al barco. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el inciso A. Por acá tengo ya el ejercicio resuelto porque lo voy a estar checando a ver si no me equivoco. Primero vamos a sacar los datos. Ya saben que en física lo principal es sacar los datos que tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a tener primero la velocidad con respecto, o la velocidad inicial con respecto al eje de las X, que es de 80 metros por segundo. Aquí nos dice que es horizontal. Por lo tanto, no hay una velocidad inicial en Y. Entonces vamos a poner que es 0 metros por segundo. Ahorita lo vamos a utilizar para encontrar la componente en Y del paquete. ¿Ok? Ahorita estamos sacando lo del avión. Luego dice que el avión está a una altura, entonces la altura la vamos a denotar con la letra Y. La altura es de 200 metros. Tenemos la gravedad, que en este caso no nos la mencionan, pero ya sabemos que todo objeto que hay, pues tiene experimenta la fuerza de gravedad. Entonces la gravedad dijimos que es de 9.81 metros por segundos al cuadrado. Queremos encontrar el tiempo de bajar o de bajada. Esa sería nuestra primera incógnita. Queremos encontrar la distancia que recorre el paquete con respecto a X, porque ya sabemos que cae 200 metros, pero queremos saber qué distancia hay con respecto a X. Y queremos encontrar pues la velocidad con la que llega el paquete al barco. Bueno, vamos a calcular primero el tiempo de bajada.
Inciso A, le vamos a poner aquí, el tiempo que tarda en bajar el paquete es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, o sea, 2 veces 200 metros, entre la gravedad, que es 9.81. Aquí la formulita pues está muy sencillita. Ahí sacamos la calculadora, podemos poner todo directo de una vez o hacerlo por partes. A mí a veces me gusta hacerlo mejor por partes. Por ejemplo, yo multiplico primero 2 por 200, eso me da 400. Entre 9.81, eso me da a 40.77, 47, 19.67. No le quito decimales. Así mismo como me lo da la calculadora, le pongo la raíz cuadrada de esa respuesta. Y el resultado que nos va a dar es de 6.38 segundos. El tiempo lo estamos midiendo ahorita en segundos. Y listo. Ya tenemos el inciso A. Ese es el tiempo que tarda el paquete en llegar desde el avión hasta el barco. ¿Ok? Ahora vamos con el inciso B. Vamos a usar otro color para que se vea distinto. Inciso B. Quiero calcular pues qué distancia recorre con respecto al eje de las X. Entonces voy a usar esta formulita y le voy a poner aquí que la distancia en X es igual a la velocidad inicial en X, que sería la de 80 metros por segundo, multiplicado por el tiempo que tarda pues en caer o en bajar el paquete, que ya sabemos que es de 6.38 segundos. Por eso era primero importante sacarla el tiempo. Listo, está sencilla este también, nada más multiplicamos 80 por 6.38 y el resultado es de 510.4 metros. O sea, esa es la distancia con respecto al eje de las X. ¿Ok? Y por último, vamos a calcular para el inciso C, primero la componente de la velocidad del paquete con respecto al eje Y. Acuérdense que ya no es la del avión, ahora es la del paquete. Entonces, cuando el paquete se lanzó o se dejó caer del avión, dijimos que el avión trae una velocidad inicial en Y de 0. Entonces, esto de aquí se convierte en 0. Nos quedaría la formulita. La velocidad en Y del paquete es igual a 0 menos la gravedad multiplicado por el tiempo pues que va a tardar en bajar este paquete, que sería 6.38 segundos. Entonces aquí velocidad en Y, aquí esto se cancela. Si multiplicamos menos 9.81 por 6.38, el resultado es de menos 62.58. Aquí sería metros por segundo. Nos hace sentido que sea la velocidad negativa porque va cayendo, porque el objeto va cayendo. Entonces, aquí la gravedad pues sí debe ser positiva porque va jalando el paquete. Entonces nos hace sentido que la componente en Y sea negativa porque pues el paquete va cayendo. ¿Ok? Entonces vamos ahora sí a calcular la velocidad con la que llega el paquete al barco. Entonces nos quedaría la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X, que esa sería la misma que encontramos por acá, que nos dieron como dato inicial, que es de 80 metros por segundo, eso va al cuadrado, más la velocidad en Y que acabamos de encontrar, que es de menos 62.52 metros por segundo. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí también yo, bueno, ahora sí voy a meter toda la información en la calculadora, yo creo, para irnos un poquito más directos. En la calculadora tendríamos que poner raíz cuadrada y luego entre paréntesis 80 al cuadrado más, y otra vez entre paréntesis, menos 62.52 al cuadrado. Ahí nos va a dar una velocidad de 101.53 metros por segundo. Ya si metemos toda la información así, la raíz y todo esto entre paréntesis al cuadrado en la calculadora, esa sería la velocidad con la que llega el paquete al barco.
Aquí podemos subrayar, como no tengo tanto espacio para poner a un ladito otra columna que diga resultados, aquí lo que yo puedo hacer pues es resaltar las respuestas de los incisos que me estaban pidiendo. Inciso A, pues el tiempo, inciso B, la distancia, inciso D, la velocidad con la que el paquete llega al barco, ¿ok? ¿Alguna duda con estos ejercicios? Bueno, con este primer ejemplo, con estos incisos. No, profe, todo bien. Ok. Al principio, como si son bastantes datos, pudiera ser como que un poquito revuelto, pero como les digo, en física siempre, por eso hay que tratar de irnos en orden. Primero saquen los datos, luego vean qué fórmulas van a utilizar para cada inciso, y qué es lo que les convendría calcular primero, para ya después con los datos que vamos nosotros sacando, poder utilizarlos para continuar con los siguientes incisos, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo 2. Este va a ser un poquito diferente. Bueno, no, este es igual. El que es diferente es el último. Es una situación similar, pero vamos a leerle el planteamiento para que vayamos como pensando qué es lo que vamos a hacer. Ok, dice, desde lo alto de un cerro que está a 40 metros de altura, aquí está el cerro ya dibujado. Ok, dice, Martín patea horizontalmente un balón con una velocidad, fíjense que dice que patea horizontalmente. Entonces, ese sería nuestro componente o velocidad en X. Dice que, que va con una velocidad de 30 metros por segundo. Ya tenemos por acá la altura, que sería la Y, que es de 40 metros, y nos pregunta, en el inciso A, pues calcula el tiempo que va a tardar el balón en llegar al piso. Y luego inciso B, calcula la distancia que recorre el balón desde que es pateado, o sea, la distancia, acuérdense que es con respecto a X. Desde aquí que se pateó hasta acá, hasta donde llegó, pues qué distancia recorrió. Y por último, pues con qué velocidad llega al final. Bueno, ya sabemos como en el ejemplo anterior, que con el inciso A, que para el inciso A vamos a utilizar esta formulita, que es el tiempo que tarda en bajar. Para el inciso B usamos esta formulita que es la distancia en X. Y para el inciso C usamos estas dos formulitas. Primero esta para encontrar el componente de la velocidad en Y del balón que está cayendo. Y luego esta segunda formulita para ya calcular la velocidad final. ¿Ok? Datos. Vamos a poner por aquí la columnita de datos. Tenemos la velocidad inicial en X, que es de 30 metros por segundo. Tenemos la velocidad inicial en Y del balón, que acuérdense que como se patea horizontalmente, pues no hay una velocidad inicial en Y. Entonces ponemos que es 0 metros por segundo. Luego sacamos la altura, es de 40 metros, que esa es la Y. Después sabemos que está la gravedad funcionando aquí, en este sistema. No lo podemos ignorar. Y pues queremos encontrar el tiempo en bajar. Queremos encontrar la distancia en X. Y queremos encontrar la velocidad final. ¿Ok? Empezando por el tiempo que toma en bajar al balón. Ponemos por aquí inciso A, el tiempo que tarda en bajar es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que la altura es de 40 metros, entre la gravedad. Vamos a meter toda la información en la calculadora de una vez. Raíz cuadrada, arriba yo pongo entre paréntesis 2 por 40 y cerraría paréntesis. Y ahí mismo, entre 9.81. Pongo entre paréntesis el 2 por 40 para decirle a la calculadora, primero multiplícame eso que está arriba de la fracción, después divídelo entre 9.81 y al final pues me calcula la raíz cuadrada. En este caso el tiempo que tarda en bajar el balón es de 2.85 segundos. Ese sería el resultado del inciso A. Vamos con el inciso B. Queremos encontrar la distancia con respecto a X. Bueno, la velocidad inicial en X pues ya sabemos que es de 30 metros por segundo. Y el tiempo que tardó en bajar pues es de 2.85 segundos. Esta está directa. Multiplicamos 30 por 2.85. La distancia final pues es de 85.5 metros. O sea, esta distancia aquí. ¿Ok? Vamos a sacar la componente en Y.
de la velocidad en Y, perdón, del balón que está cayendo. Como la velocidad inicial en Y, que es esta de aquí, vale 0, porque no había, entonces se cancela y nos va a quedar nada más menos la gravedad por el tiempo. Entonces por acá ponemos velocidad en Y del balón es igual a 0 menos 9.81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que es 2.85 segundos. Entonces multiplicamos menos 9.81 por 2.85. Ahí nos va a dar una velocidad en Y de menos 27.95 metros por segundo. Pero acuérdense que esta no es la respuesta final. Todavía falta sustituirla acá. Entonces ponemos velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X, que esa va a ser la misma que la velocidad inicial en X, que es de 30 metros por segundo, al cuadrado, más, y acá entre paréntesis, menos 27.95 metros por segundo al cuadrado también. Metemos toda la información en la calculadora de una vez. Sería entre paréntesis, primero raíz cuadrada, ¿verdad? Entre paréntesis de 30 al cuadrado, más, otra vez entre paréntesis, menos 27.95 al cuadrado. Ahí nos va a dar igual a 41.00. Entonces, bueno, va a dar 41.00, 26, 69, pero como los primeros dos decimales son ceros, pues lo dejamos solamente en 41 metros por segundo. Esa sería la velocidad con la que llega el balón al suelo o al piso. Okay. Aquí para que resalte la respuesta, vamos a marcarla así. Esta es la del inciso A. Esta es la del inciso B. Y esta es la del inciso C. Listo. ¿Dudas con este segundo ejemplo? Ahí vayan observándolo, vayan viendo cómo se comportan los datos. Perdón, es que tuve que mutear tantito porque la perrita que tenemos anda de traviesa. Ok, si no hay dudas, lo analizamos. Si no hay dudas, vamos a hacer el tercer ejercicio. El tercer ejemplo, que este sí va a ser un poquito más largo. Ahorita ustedes van a ver por qué. Va a ser un poquito distinto a estos dos. Pero fíjense que el ejemplo 1 y el ejemplo 2 son muy similares. Son situaciones en donde está la caída, o más bien el tiro parabólico horizontal, que era lo que decíamos. Y ahora vamos a ver un tiro parabólico oblicuo. ¿Ok? Y por aquí están todas las fórmulas que vamos a utilizar. Dice, ejemplo número 3. Un motociclista salta desde una rampa que tiene un ángulo de 65 grados, a la que llega con una velocidad de 30.56 metros por segundo para cruzar el cerro que está frente a él. Calcula, inciso A, la altura máxima que alcanza el motociclista. Inciso B, el tiempo que tardará el motociclista en el aire. O sea, acuérdense que es la subida y la bajada. Luego, la distancia que recorre el motociclista cuando toca el cerro, ya cuando toca, digamos que toca el suelo. Y por último, la velocidad con que el motociclista llega al piso. ¿Ok? Son 4 incisos. Primero, vamos a analizar un poquito aquí la imagen para que vayamos como sacando la información. Aquí tenemos esta rampa. Vamos a poner un color negro. Tenemos aquí la rampa. Y nos dice el problemita que esta rampa tiene un ángulo de 65 grados. ¿Ok? Ese es el ángulo de inclinación. Salta el motociclista con una velocidad inicial de 30.56 metros por segundo.
Esa es la velocidad inicial y ahora sí vamos a necesitar sacar cuál es su componente en X y cuál es su componente en Y. ¿Ok? Entonces vamos ahorita a sacar esa información. Aquí voy a poner los datos. Tenemos la velocidad inicial, que es de 30.56 metros por segundo. Tenemos el ángulo de inclinación. Con este ángulo de inclinación vamos a sacar las componentes. Es de 65 grados. Tenemos la gravedad, aunque no nos la dicen, ya sabemos que esta está trabajando aquí en el sistema. Y esos son los datos principales. Cuando nos piden la altura máxima, vamos a utilizar esta formulita que aparece por aquí. Es H máxima. Cuando nos dice el tiempo que tardará en el aire, es... Por aquí la tenemos. Bueno, creo que la teníamos en las primeras diapositivas, pero por ahí también podemos despejarla de alguna fórmula, que es el tiempo en el aire. Y la distancia que recorre, esa sería la distancia en X. La velocidad es la V solita que estuvimos usando anteriormente. Ok, vamos a sacar primero las componentes. Bueno, siguiendo aquí con el diagramita. Acuérdense que cuando el motociclista va en forma de tiro parabólico, pues primero llega a una, digamos, altura máxima. Vamos a ponerle aquí que esta es la altura máxima. Hay un tiempo que es un tiempo de subida y hay un tiempo de bajada. La suma de esos dos tiempos pues nos da la suma que tarda el motociclista en el aire. Y bueno, por lo general el tiempo que está en el aire pues sería la suma tanto del tiempo de subida por el tiempo de bajada. A veces pues va a ser como el doble de lo que tarda en subir. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Bueno, pues vamos a sacar la distancia que recorre con respecto al eje X y queremos saber la velocidad con la que llega al suelo, ¿verdad? Esos son los elementos que vamos a estar trabajando. Vamos a comenzar primero descomponiendo la velocidad inicial. Vamos a poner por aquí así. Velocidad inicial en X es igual, y vamos a usar esta formulita. Sería la velocidad inicial, VI es la velocidad inicial que nos da el problema, que es 30.56 metros por segundo, por el coseno del ángulo de inclinación, que es de 65 grados. ¿Ok? Si multiplicamos eso en la calculadora, 30.56 por coseno de 65, nos va a dar igual a 12.91 metros por segundo. Bueno, no es al cuadrado, solamente por segundo. ¿Ok? Este dato es importante, por eso lo estamos sacando ahorita al principio. Vamos a sacar la componente, pero ahora en Y. La velocidad inicial en Y es igual, vamos a usar esta formulita de aquí. La velocidad inicial del problema, que es 30.56 metros por segundo, por el coseno, no, perdón, ahora es por el seno de 65 grados. Si multiplicamos eso, 30.56 por seno de 65, nos da igual a 27.69. Este es otro dato principal de los que vamos a necesitar. Ahora sí, ya que tenemos la descomposición de los vectores de la velocidad, vamos a ir por el inciso A, que es el tiempo, que es la... A ver, es que creo que aquí nos conviene primero sacar el tiempo de subida y luego el tiempo que tarda en el aire. Entonces vamos primero por el inciso B. Porque luego para calcular la altura máxima, pues yo necesito saber cuánto tiempo tarda en subir. Vámonos primero con el inciso B. Ponemos aquí inciso B. Queremos calcular primero el tiempo que tarda en subir. El tiempo que tarda en subir sería utilizando la velocidad inicial en Y, que es de 27.69 metros por segundo, entre la gravedad, que es 9.81. Entonces, el tiempo que tarda en subir será igual a 2.82 segundos.
Ahora, si eso es lo que tarda en subir, recuerden por ahí que habíamos visto que también es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces vamos a poner que el tiempo que tarda en bajar, pues también es de 2.82 segundos. Por lo tanto, el tiempo que dura en el aire, pues es 2 veces 2.82, que serían 5.64 segundos. Esa sería la respuesta del inciso A. Perdón, del inciso B. Vamos a subrayar esto. Listo. Ahora sí, vamos a calcular o vamos a resolver el inciso A. Que es la altura máxima. Entonces, para poder calcular la altura máxima, pues yo debía conocer el tiempo que tarda en subir. La altura máxima, aquí está la formulita. Voy a hacerme un poquito más para acá. Inciso A. La altura máxima es igual a la velocidad inicial en Y, que sería 27.69, por el tiempo que tarda en subir, que sería 2.82 segundos, que es esta que sacamos al principio, menos la mitad de la gravedad por el tiempo que tarda en subir, pero al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí la altura máxima es igual a que vamos a sustituir toda esa información. 27.69 por 2.82 menos el 1/2 lo podemos cambiar por 0.5 que multiplica 9.81 que a su vez lo multiplica por 2.82 al cuadrado. Lo podemos meter todo así como está en la calculadora y nos va a dar una altura máxima de 39.07 metros. Y listo, ya tenemos el inciso A. Ahora sí. Vámonos con el inciso C. ¿Qué distancia recorre el motociclista cuando toca el cerro? Vamos a utilizar esta formulita de aquí. Inciso C es igual a la distancia, que es igual a la velocidad inicial en X, que es la de 12.91, multiplicado por el tiempo que tarda, o el tiempo en el aire del motociclista, que es esta aquí, por 5.64. Multiplicamos 12.91 por 5.64 y eso nos da igual a 72.81 metros. Y listo, ya tenemos por ahí. Acá no marcamos la respuesta del inciso A y marcamos de una vez la respuesta del inciso C. Y ya vamos a terminar. Por último, vamos a contestar el inciso D. Ya tenemos, bueno, para el inciso D vamos a necesitar calcular la velocidad en X de la moto, que aquí la velocidad en X de la moto pues es igual que la velocidad inicial en X, o sea, aquí lo voy a poner A, B, C, D. Velocidad en X pues es igual a la velocidad inicial en X, que es 12.91 metros por segundo. Luego la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y, que es 27.69, menos la gravedad multiplicada por el tiempo que tarda la moto en el aire, que dijimos que era de 5.64 segundos. Ahí sí hay que calcular la componente en Y. 27.69 menos 9.81 por 5.64, todo eso nos da un total de menos 27.63 metros por segundo. Ahora sí, usamos la última formulita, que sería velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X, que es 12.91 al cuadrado, más la velocidad en Y, que es menos 27.63 al cuadrado. Ya vamos a terminar. Raíz cuadrada, entre paréntesis 12.91 al cuadrado, más, entre paréntesis,
menos 27.63 al cuadrado. Ahí nos va a dar una velocidad final de 30.49 metros por segundo. Y listo, ya terminamos el ejercicio. Como les digo, este sí era un poquito más largo porque tenemos que sacar las componentes en X y las componentes en Y. ¿Cuánto es cuando sacamos las componentes en X y Y? Cuando nos dan el ángulo de inclinación y la velocidad inicial. Ahí tenemos que sacar primero estos componentes. Si no tenemos estos componentes, va a ser difícil poder calcular todo lo demás. Vayan ustedes ahí checándolo, por favor, mientras yo paso lista para optimizar el tiempo. Darlene Castillo. Ashley Cuellar. Presente. Angie García. Jennifer Guerra. Seda Juárez. Mariana Maldonado. Presente. Mía Salazar. Presente. María Mendoza. Presente. María Villarreal. Presente. Y Nicole Villela. Presente. Tengo a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectadas. Ok, muy bien. ¿Dudas con esto, muchachas? ¿Alguna duda de este último problemita, que es el más largo? Ok, acuérdense que con estos... Ok, gracias. Acuérdense que con estos 3 ejemplos, ustedes van a hacer los que les toca de tarea. Vayan viendo, ¿verdad? Y consulten el video otra vez si es necesario para que ustedes vayan viendo cómo es que fuimos haciendo el paso a paso para que sea más sencillo para ustedes pues replicar lo que estamos haciendo, pero ahora con la tarea, ¿ok? En un momentito más les subo la tarea, la presentación y el video, ¿ok? Que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho y pues seguimos en contacto ahí en Classroom. Nos vemos en la siguiente clase virtual. Igual, profe. Hasta luego. Adiós.